Bien, bendiciones mis hermanos. En esta tarde, bueno, pues quiero presentaros este nuevo vídeo. Como anteriormente os estuve hablando, voy a presentaros por fin la Biblia de estudio de MacArthur. Eh, no es ninguna novedad. Yo creo que la mayoría de muchos de nosotros estudiosos que nos gusta estudiar la palabra de Dios seriamente la tenemos. Y para los que no la tienen ni la conocen, pues espero que este vídeo pues sea de tu agrado y quiero presentaros en esta tarde la Biblia que normalmente suelo utilizar para mis estudios devocionales, mis estudios que preparo también para compartir en la congregación, predicaciones. Así que se nota un poquito, ya está un poquito deteriorada, ya la tengo unos cuantos años. Así que esto vamos a apartarlo. Esto es la edición especial. Están dos tonos. Esto es semipiel y esto es piel. Y es de la editorial Grupo Nelson. Esta Biblia pues me costó 65 euros. Merece la pena simplemente por la flexibilidad que tiene y bueno, pues la verdad es que se maneja muy bien. Las hojas no son demasiado finas ni tampoco demasiado gruesas. Luego tiene el canto, si se fija bien, tiene el canto en dorado, ¿verdad? Viene también con separador, que esto es muy importante, el separador. Y bueno, vamos a estar viendo esta Biblia. Es una de las Biblias de estudio que a mí personalmente, de todas las que tengo, es la que más utilizo porque tiene cerca de 20.000 notas de estudio. Bueno, esta Biblia decir que es del año 2011 y el trabajo que ha estado pues haciendo pues el hermano, el pastor y maestro John MacArthur. Ha sido un trabajo pues de muchos años de estudio. Ha tenido muchos hermanos y hermanas que han colaborado con él, le han ayudado. Él es el editor general y principal de esta Biblia. Él ha estado en sus notas aquí, dentro de notas personales, se habla que ha estado cerca de 30 años preparando pues todo el material, todo el estudio, eh, concienzudamente, con mucho trabajo, con muchas horas y bueno, creo que el final del trabajo de este hermano, de estas notas de exegéticas que tenemos de comentario bíblico, merecen la pena. La verdad es que es una muy buena herramienta, es una Biblia que es exegética, de versículo a versículo, donde te interpreta exegéticamente cada pasaje de la Biblia para que tengamos una mejor comprensión de la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso creo que es muy relevante, creo que es muy importante. Bien, vamos a ver esta Biblia un poquito por dentro, cómo es. Aquí dice cómo obtuvimos la Biblia, cómo la obtuvimos, estos artículos. Yo recomiendo pues que lo podamos leer, que lo podamos estudiar, porque tendremos una mejor comprensión de cómo ha llegado la palabra de Dios a nuestros tiempos, ¿verdad? Aquí dice cómo estudiar la Biblia. Es otro artículo de que el hermano pues te da la oportunidad de cómo estudiar la palabra de Dios y te da unos principios de cómo estudiarla, ¿verdad? Y creo que eso es muy relevante, creo que es muy importante de tener una base bíblica de cómo eh, estudiar la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, introducción a la edición en español. El hermano le llevó a hacer esta edición en español porque una gran parte de los hermanos que se congregan en la congregación ahí en California, donde él pastorea, son de Latinoamérica y su idioma oficial, primer idioma, es el español. Por eso que el Señor le llevó a hacer esta edición en español. Aquí te habla un poquito de, digamos que una introducción a la regla de las versiones en castellano. Te habla de cómo llegó a nuestras manos y cómo Cipriano de Valera y Casolo de Reina, bueno, pues estuvieron traduciendo, ¿verdad? Las traducciones que tenían en aquel tiempo, de lo que realmente en ese tiempo podían tener. No había muchos manuscritos, eran bien pocos, sobre todo para el Nuevo Testamento cogieron el Nuevo Testamento de Erasmo. Entonces, bueno, para el material que tenían en aquel tiempo, la verdad es que hicieron un trabajo
bastante arduo y bastante trabajoso. Y es verdad que luego ha salido, bueno, pues otras revisiones como la Reina Valera contemporánea, la del 2015, que la Reina Valera contemporánea normalmente guarda toda la esencia de la Reina Valera del 60, pero es la que más utilizan en Latinoamérica. Y la del 2015, bueno, pues es prácticamente la misma, lo único que sí que es verdad que han conjuntado algunos verbos para que tengamos una mejor comprensión a veces de los textos, ¿verdad? Como por ejemplo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, en la Reina Valera dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, es necesario que le hay y que Él recompensa o es galardonador de los que le buscan. Pero sin embargo la Reina Valera del 2015, igual que la Reina Valera contemporánea, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, bueno, pues crea que Él existe. O sea, ya no dice que le hay, ¿verdad? Que le hay, pues no tiene una comprensión muy clara, no se entiende muy bien, pero si dice en otra traducción, es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe, eso se entiende mejor, ¿verdad? Bueno, pues así no es lo que hacen a veces las traducciones. Bien, aquí tenemos una introducción al Pentateuco, una introducción a Samuel, a Reyes y Crónicas, una introducción a los profetas, ¿verdad? Primer libro de Moisés, Génesis, del origen. Esta Biblia, como la Biblia de Tras la huella del Mesías, viene con una introducción muy exhaustiva, muy profunda, tocando, por ejemplo, bueno, pues, el título, autor y fecha, contexto histórico, temas históricos y teológicos, retos de interpretación, luego viene con un bosquejo. Pero me gusta porque a lo largo de la Biblia, de todos los autores de cada libro, viene con el nombre del significado del nombre, ¿no? Por ejemplo, el libro de Josué, pues te viene el significado en castellano, ¿verdad? Todos los nombres judíos siempre tenían un significado. Y esta Biblia lo que te hace es eso, ¿verdad? Siempre te da el significado de su nombre. Por ejemplo, Daniel, por ejemplo, el profeta Daniel, en castellano su nombre quiere decir Jehová es mi juez. Bueno, pues así a lo largo de toda la Biblia. Aquí vamos a ver cronología del diluvio, principales montes de la Biblia, ¿verdad? Viene con gráficos. Esto es en columna de 2, esto es Biblia, y a partir de aquí todo esto es comentario. Decir que este hermano John MacArthur tiene una maestría en lo que es en el griego, por lo tanto su especialidad es el griego, la traducción del griego. Por eso si te compras esta Biblia o si ya la tienes, te darás cuenta que hay mucho más comentario más extenso en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Pacto más que en el Antiguo Pacto. Pero que aún así, pues también viene con bastante comentario en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La letra, bueno, no es una Biblia ilustrada, ya te estás dando cuenta. No es a todo color, como otras Biblias que hemos estado subiendo en vídeos. Las letras de los capítulos, bueno, más o menos se ven bien, un poquito claras para mí, bueno, para mi concepto, pero bueno, podría haber recalcado más la tinta, pero en fin, dentro de lo que cabe bien, ¿no? La letra también está bien, medianamente grande, y sobre todo, pues, bueno, los versículos sí que es verdad que no están como a mí me gustan, todos en vertical, ¿no? Sino que están haciendo así como, bueno, pues el 16 aquí, el 17 aquí, el 18. Pero bueno, yo es que con esta Biblia la utilizo tanto, pues que ya me he acostumbrado a ella, ¿verdad? Seguimos un poquito más adelante. Bien, estamos en el libro de Levítico, fiestas judías, ¿verdad? La verdad es que el trabajo que ha hecho este hermano, esta Biblia, es algo precioso, algo maravilloso. Y deciros que el hermano es un maestro de la palabra, tiene muchísimos libros, el que conoce y el que escucha muchos de sus yo soy uno de los predicadores favoritos que más escucho, es John MacArthur, Sungel Michelén, Miguel Núñez,
por Wasser, en fin, tengo unos cuantos predicadores que me gustan escucharlos y entre uno de ellos es este hombre. También es autor de muchísimos libros. Aquí, por ejemplo, el libro de Nahum, ¿vale? El libro de Nahum, y dice aquí, título, el título del libro de Nahum. Enfócame con la cámara. El título del libro es tomado del oráculo del profeta de Dios en contra de Nínive, la capital de Asiria. Nahum quiere decir consuelo o consolación, y es una forma corta de Nehemías, consuelo de Yahweh. ¿Ves? Como viene el significado de su nombre, lo que había dicho antes, bueno, pues así a lo largo de todos los autores de la Biblia viene siempre con el significado de los nombres, y para un judío el nombre siempre tenía mucha relevancia para ellos, porque identificaban cómo era la persona según el nombre que tenía. Bien, aquí estamos en el Nuevo Testamento, y aquí entre el libro de Malaquías y hasta llegar a Mateo, bueno, pues siempre está lo que se llaman los libros, hay un lapso de tiempo, de un proceso de silencio, que no se levantó ningún profeta, en 400 años, se llama periodo intertestamentario. Discúlpeme si no lo digo muy correctamente, periodo intertestamentario. Lo hemos dicho mejor. Bien, aquí está la introducción a los evangelios, ¿verdad? Una introducción a los evangelios, los tres evangelios sinópticos, el evangelio de Juan. Por ejemplo, el evangelio de Mateo. Si vamos al evangelio de Mateo, capítulo 1, ¿verdad? La introducción dice así: Mateo capítulo 1, ahora, dice así: Mateo, que quiere decir regalo del Señor, y era el otro nombre de Leví, capítulo 9, verso 9. Mateo quiere decir regalo del Señor. Bien, quiero deciros algo. Esta Biblia, bien, independientemente pues estos son referencias bíblicas, no te lleva a otros pasajes, independientemente de la denominación, con mapas, las 7 iglesias, mapas geográficos, viene también, ahora os explicaré algo, con un índice temático, ¿verdad? Muy bueno. Y aquí al final, ¿verdad? Aquí está, viene también un pequeño estudio sobre las características de la fe salvadora, la verdadera fe salvadora. Y te viene también digamos que un estudio panorámico de teología, ¿verdad? Te habla sobre las Santas Escrituras, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, quién es el hombre, la salvación, habla sobre la regeneración, la elección, la justificación, la santificación, la seguridad del creyente, la separación, ¿verdad? Te habla de lo que es la iglesia, los ángeles santos, los ángeles caídos, la escatología, que son las últimas cosas, la muerte, el rapto de la iglesia, el periodo de tribulación, la segunda venida y el reino milenario, el juicio de los perdidos, la eternidad, bueno, tabla de pesos y medidas, y al final, como siempre, los mapas, ¿verdad? Mapas a todo color. Quiero deciros algo más y ya no quiero extenderme mucho sobre esta Biblia. Quiero deciros que independientemente de la denominación que usted sirva, quizás habrá hermanos que quizás no tengan esta Biblia y sean pentecostales o carismáticos, y habrán ciertos puntos doctrinales que no lo van a compartir. ¿Por qué? Porque el autor de esta Biblia, que es John MacArthur, es bautista. Entonces, ustedes saben que los bautistas no comparten ciertos puntos doctrinales como los dones de las manifestaciones del Espíritu Santo, en los apóstoles, en los profetas, ¿verdad? Y se argumenta bíblicamente porque digamos que los dones
llegó un tiempo que era para la época de la época de la iglesia primitiva, y donde era para evidenciar el mensaje del Evangelio, o sea, que no simplemente eran meras palabras cuando los apóstoles predicaban o cuando Jesús predicaba el Evangelio del Reino, o eran digamos que los discípulos eran encomendados por el Señor para predicar el Evangelio del Reino, y después de cuando Cristo ascendió al cielo fueron predicando el Evangelio de las buenas nuevas. No simplemente eran los dones algo para, digamos que para la gente que se sorprendiera, no, sino que los dones fueron dados con la idea de que el mensaje fuera respaldado también por las señales del poder de Dios. Porque cuando se presentaron, por ejemplo, el Evangelio a los gentiles, y en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles Pablo llegó a Atenas, usted imagínase los atenienses, los griegos, los filósofos, los grandes pensadores del tiempo, bueno, como con un mensaje tan sencillo y tan simple, ellos podían creer que el Mesías, que estaba profetizado en el Antiguo Pacto, se había hecho realidad y se había cumplido en la persona de Cristo, y que era el que venía a traer salvación a las vidas y redención a todos aquellos que creyeran y se arrepintieran de su pecado. No solamente salvación, sino perdón de pecados. Bueno, pues era por medio también del poder de Dios, por medio de los milagros y las sanidades. Por eso los corintios, ellos recibieron toda clase de dones. O sea, el mensaje en aquel tiempo del Evangelio iba respaldado con el poder de Dios por medio de milagros, sanidades y prodigios, para evidenciar que el mensaje era verdadero y no era un mensaje vano de profetas falsos, ¿verdad?, que predicaban y decían que eran los Mesías, pero realmente no había nada que los avalara. Pasa igual como en el Antiguo Pacto, como si usted se da cuenta, creo que era Eliseo y los profetas de Baal, o Elías, no recuerdo muy bien, pero dice que eran 300 profetas que invocaron a sus dioses, pero llegó el profeta Elías y entonces oró a Dios, y el poder de Dios y fue suficiente para dar evidencia de la señal de parte de Dios cuál era el Dios verdadero. Dice que esos 300 profetas de Baal fueron degollados en el Monte Carmelo, ¿verdad? Entonces esto ocurre pues exactamente igual. En cuanto a los dones, este hermano es cesacionista. En cuanto al plan de salvación, es calvinista, o sea que la salvación no se pierde, es lo que estamos hablando de la perseverancia de los santos, porque la salvación, como dice en Efesios capítulo 2, verso 8, es por obras. Perdón, eso es una herejía lo que acabo de decir. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pido disculpas por lo que acabo de decir antes. En cuanto a la escatología, bueno, pues este hermano es pretribucionalista, no sé si lo digo muy bien, pero quiere decir que la Iglesia, antes de la gran tribulación, la Iglesia ya habrá sido raptada por el Señor, ¿verdad? Ya habrá venido el Señor por su Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia no va a pasar la gran tribulación. En cuanto al milenio, es premilenialista. Quiere decir que antes de que Cristo establezca su reinado milenial, terrenal, digamos que literal, la Iglesia ya va partido con el Señor. O sea, cuando la Iglesia ya ha partido, después de estar 7 años con el Señor en el reino de los cielos, cuando se cumplan esos 7 años de tribulación, digamos que Cristo vendrá junto con su Iglesia y establecerá su reino milenial en la tierra, como dice Apocalipsis 20. Bueno, eso es premilenarista, ¿verdad? Y en cuanto al trato de Dios a lo largo de toda la historia, es dispensacionalista. Quiere decir que el dispensacionalismo es una teología que comparte, en primer lugar, que una interpretación literal de lo que es la profecía bíblica,
porque Jesús también, todas las profecías que apuntaban a él se interpretaron literalmente y se cumplieron literalmente. Otra de las cosas que es la teología dispensacional es que a lo largo de toda la historia, la palabra dispensación significa administración. Dios ha administrado los tiempos en 7 dispensaciones, ¿verdad? Dios ha tratado con el hombre de una manera, se ha mostrado con el hombre para mostrarse a él, para que guardara sus pactos, pero el hombre de alguna manera no ha cumplido los pactos de Dios, ¿verdad? Ha sido rebelde, entonces Dios ha tenido que traer juicios. Entonces esto está dividido en 7 dispensaciones. Ahora estamos en la dispensación de la gracia y luego está la dispensación o el tiempo del milenio, ¿verdad? Que eso tiene que porvenir. Y bueno, otra de las cosas que hay al hablar de la teología dispensacional es que la Iglesia no es exactamente igual que el Israel. Israel es Israel y la Iglesia es la Iglesia. Quiere decir que aunque somos dos pueblos en uno, pero sí que es verdad que Dios tendrá un trato especial con el pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación, con esos 144.000 judíos que Dios va a escoger como evangelistas para evangelizar a su pueblo. Pero bueno, eso es una teología en la cual yo personalmente también la comparto, la enseño, y que no tiene que ver nada con otros grupos, ¿verdad?, que son de teología reformada, que yo no voy a entrar más en detalle, yo respeto todo y creo que no tenemos que estar divididos por causa de la doctrina, sino que tenemos que de alguna manera estar unidos y sobre todo Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Amén. Que Dios os bendiga, espero que os haya gustado este vídeo y a pesar de que lo que os haya contado sobre el autor de esta Biblia y de las notas que tiene y de la teología que él comparte, eso no tiene que ver nada para que si quieres una buena Biblia de estudio que la puedas comprar y puedas disfrutar de las herramientas que tiene. Hasta la próxima, dale un like, un me gusta y suscríbete a mi canal si te ha gustado. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Shalom.